durante todo el trayecto de lo que estamos estudiando, estamos viendo que se está escribiendo sobre un mensaje que alguien envió y que otra persona tiene que pasarle a otra gente, ¿no? Que se recibe en Apocalipsis hablado, y luego entonces en el caso del mensaje de las iglesias se pasa, se escribe, ¿no? Todo esto. Bien, aquí en primera instancia estamos viendo la portada de presentación, que hoy vamos a hablar acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, y es la primera parte porque vamos a estar hablando primero de las 3 primeras iglesias. Aquí hay un paneo general de lo que es el escenario en donde se desarrolla estos mensajes a estas iglesias. Para que nos ubiquemos, estamos entre África y Europa, porque estamos viendo Italia y Grecia. Lo que usted ve en círculo corresponde a Turquía, que es lo que es Asia Menor, y allí están las iglesias ubicadas. Aquí vemos las 7 iglesias, hacemos un paneo más cercano del área de Turquía, y ya usted va ubicando por numeritos dónde estaban ubicadas cada una de estas iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Ese punto negro que dice ahí Patmos, esa es la isla donde estaba nuestro hermano Juan y recibió la visión. Fíjense que es interesante que él recibe una visión, pero en el caso particular del mensaje a las 7 iglesias, él no ve nada. A él le llega un mensaje hablado que él tiene que escribir, que a diferencia del resto de todo lo que pasa en Apocalipsis, él hace de alguna u otra forma, claro, él está en el espíritu, porque para hacer esas interpretaciones lo más exactas posible según la voluntad del Señor, él tiene que estar en el espíritu. Pero en el caso particular del mensaje que él recibe, no es que no esté en el espíritu, pero él también tiene que estar presto a escuchar correctamente este mensaje, porque tiene que transferirlo de igual manera al destinatario final. El siguiente slide es interesantísimo porque nos está hablando de interpretaciones. La primera interpretación que se hace de estos versículos, de estos pasajes que tienen que ver con las 7 iglesias, es la interpretación exclusiva. Se trata de que este mensaje es para las 7 iglesias que se mencionan ahí y es inaplicable a las iglesias actuales. Es solamente para ese momento específico de la historia bíblica, y nos sirve pues para nosotros, qué sé yo, quizás para aprender y para que tomemos pues cuidado de las cosas que no debemos hacer, pero realmente no es un mensaje para nosotros, es ajeno a la persona que lo está leyendo. Seguimos con otra interpretación, que es la interpretación inclusiva. Esta interpretación inclusiva dice que el mensaje para las iglesias de hoy, las 7 iglesias representan las condiciones de nuestras iglesias. Entonces ahí es donde nosotros entramos y nos apropiamos pues de un poco de los mensajes que se están hablando, y muchas de las predicaciones que hemos escuchado en nuestras iglesias referente a alguna de estas 7 iglesias, pues se aplica de alguna u otra forma a nuestros tiempos, ¿no? Hay una última interpretación que es la histórica profética. Cada mensaje presenta 7 grandes periodos por los que la iglesia ha pasado a lo largo de la historia, y eso incluye nuestros tiempos. Entonces, para efectos de nosotros vamos a abarcar un poquito de todo, porque vamos a estar viendo lo que significaba el mensaje para las propias iglesias, después lo que significaba, vamos a estar viendo lo que significa para las iglesias en ese momento, lo que significa para nosotros, y vamos a estar viendo la perspectiva histórico-profética. Cuando hablamos de la perspectiva histórico-profética, estamos hablando de 7 periodos de la historia de la iglesia, de la iglesia de Dios Cristo, y empieza con la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia a la que llega una carta, que representa a la iglesia apostólica, que empieza en el año 30 después de Cristo y sigue en el año 100 después de Cristo con la muerte de Juan. Juan el apóstol Juan, sí, el apóstol Juan.
con la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna está representando la iglesia primitiva, en el año 100 después de Cristo, y durante ese periodo hubo 10 persecuciones de los romanos. Más adelante vamos a estar, cuando nos toque, pues vamos a ir viendo el aspecto pues histórico de esas persecuciones. Y terminan en el 313 con el edicto de Milán firmado por Constantino. Luego viene la iglesia de Perga, viene a representar la iglesia imperial, que empieza en el 313 con el edicto de Milán y termina en el 476 con la deposición de Rómulo Augusto, que fue el último emperador romano. Interesantísima esta historia porque en la historia, en la mitología de Roma, se dice que la ciudad la fundaron Rómulo y Remo. Y es interesante que es Rómulo el nombre del último emperador de los romanos. Seguimos a la iglesia de Tiatira, que es la iglesia de la Edad Media, que empieza en el 476 con la deposición de Rómulo Augusto. Claro, estamos hablando después de Cristo. Que en la deposición de Rómulo Augusto, allí está la caída, el cisma de Oriente en el 1054, y en 1453 viene la caída de Constantinopla. También importante añadir pues que para efectos de este estudio nosotros solamente vamos a explicar, y esperemos pues que más adelante cuando los otros hermanos pues hablen de sus correspondientes iglesias, pues también puedan abarcar un poco de lo que pasó históricamente. De todas maneras les va a quedar esta presentación para que les sirva también como guía. Entonces nos íbamos a la iglesia de Tira, que es la iglesia de la Edad Media, que como ya dijimos, termina con la caída de Constantinopla. Luego viene la iglesia de Sardis, que es la iglesia reformada. Ya estamos de 1453 con la caída de Constantinopla. Viene la guerra de los 30 años y en 1648 los finales de la reforma. ¿Ok? Viene ahora la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera. Empieza en 1648 con los finales de la reforma y termina en 1798. ¿No? En este periodo pues vamos a ver un resurgimiento de la necesidad de esparcir ese evangelio a otras naciones, y pues en ese periodo hay muchos nombres de misioneros muy famosos que viajaron por diferentes continentes a llevar el evangelio del Señor. Y terminamos con la Odisea, que es la iglesia contemporánea, que agarra desde 1798 hasta nuestros días. Y así entonces se pueden entender que estamos en diferentes periodos. Y quizás se puede deducir pues, que estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea, aunque este mensaje también puede ser, de cada una de estas iglesias, puede también ser aplicado a nuestro quehacer, a nuestros días. Una pregunta, Benjamín. Si tiene la fuente de la persona o el teólogo o como se llame, que hizo este análisis histórico profético. Sí, en estos momentos no tengo eso, pero te lo voy a buscar. Y para hay varias personas muchas personas que han hecho ese estudio histórico. Vamos ahora a remitente y destinatario. Esto es interesantísima parte, porque por lo general cuando el remitente, bueno, ya no se escribe en cartas, pero yo escribí cartas. Ustedes, todos los que estamos aquí sentados escribieron cartas en algún momento, ¿verdad? Sí. Y se acuerdan que en un lado uno ponía la dirección de uno y después la dirección a la que iba la carta. Muchas. ¿Verdad? Y entonces, pues nada, aquí lo de remitente y destinatario se agarra con pinzas. Lo que sabemos es que Jesucristo quiere enviar un mensaje. Vamos a ver qué pasa. Damos otro clic. Jesucristo nos quiere enviar un mensaje y damos un clic. Y ahora hay un ángel de por medio que es como un intermediario. Porque Jesucristo no va a venir sino a la segunda venida. Entonces él iba a hablar con Juan, pero mandó un emisario, un ángel. Este ángel
Este ángel le da el mensaje a Juan y Juan tiene que darle este mensaje al ángel de cada una de las iglesias. Bien, bien, ahora nos vamos a quedar allí. La pregunta obligada aquí, ¿quién escribe el mensaje? El mensaje lo escribe Juan, pero Jesucristo no lo escribió. Pero sí, pero estamos viendo quién lo escribe, porque realmente lo que aquí hay es un mensaje hablado que está viajando. Juan es el secretario. Ajá, sí, porque Jesucristo le dicta al ángel, el ángel no necesita escribir, es una grabadora que anda, llega allá y lo que hace por el play cuando llega Juan. Y Juan empieza a hacer el dibujito así como nosotros estábamos haciendo, porque aquí no se da el caso de que yo tengo que interpretar, no, aquí yo recibo un dictado y yo entonces empiezo a escribirlo y después yo entonces le voy a mandar estas cartas a cada una de las personas que me dijeron que yo se lo tenía que enviar al ángel de cada una de estas iglesias. ¿Dónde dice que es al ángel? Sí, el 2.1 lo dice. Al ángel de la iglesia. No te preocupes, que allá vamos. Ok, al ángel de la iglesia. Él le tiene que dar ese mensaje al ángel de la iglesia. No, es que casi toda la mayoría de las versiones dicen al ángel de la iglesia. De tal, al ángel de la iglesia de acá y al ángel de... Vayamos al siguiente slide, por favor. En el siguiente slide vamos a ver algo que vamos a estar revisando por lo menos, y espero que también puedan utilizar las siguientes personas que vayan a hacer el estudio. Vamos a vamos a darle clic. Hay una dedicatoria, una descripción del Señor. El Señor hace una descripción. Posteriormente viene una expresión de aprobación para la iglesia. Menos una corrección a lo que está equivocado. Luego le sigue una exhortación y luego le sigue una advertencia de disciplina. Y por último, tenemos la promesa al vencedor. Una recompensa. Una promesa al vencedor. Entonces, obviamente, esta estructura se cumple en todos los mensajes a cada una de esta iglesia. Y es que Dios es un Dios de orden. En todo lo que Él hace, lo hace de una manera perfecta. De verdad que por eso es que yo soy de las personas que piensa de que todo lo que se hace para el Señor se tiene que hacer así mismo. Si te fijas, la estructura es de 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Imagínate que eso es la perfección. Todo adquiere significado. Ahora, Blanquita, tú me habías hecho una pregunta y yo me tuve que ir bien lejos a buscarte la respuesta. Vamos al siguiente slide. Déjame decir, porque yo hice la pregunta. Una vez yo estaba leyendo y orando y voy a decir una visión, porque ¿qué nombre le puedo poner? Vi la iglesia y en medio de la iglesia había un ángel gigante que lo que quedaba dentro de la iglesia era como de la cintura hacia abajo y el resto del ángel salía hacia arriba, de la cintura hacia arriba, salía del templo y ese ángel estaba en medio de la iglesia. Y para mí que es el ángel que está en la iglesia. Vamos a empezar con la referencia. Vamos a ver, vamos a hacer 2 clics. Esa y el siguiente. Este señor no es un faro. Este señor es un rayo láser. El Señor lo puso de rayo láser. Este no es un faro que el camino. No. Este señor es rayo láser. Y les explico quién es el señor. Este señor se llama Eli Lisorken Eisenberg. Él es catedrático de la Israel Institute en lenguas antiguas, el hebreo bíblico, el griego koiné, el siriaco y el antiguo eslavo eclesiástico. Ha enseñado estudios bíblicos judíos y cristianos en el Seminario Teológico de Israel, el Instituto Teológico de Haifa y el Seminario Teológico Evangélico de Nazaret. Me sorprendió porque lo había escuchado, pero no había visto de así alguna persona representar a ese grupo, de que hay hebreos, judíos, que aceptan a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el Mesías que se esperaba, y ellos han estudiado, y en el caso particular de este Israel Institute of Biblical Studies, este instituto, pues, hace un estudio de la Biblia en su conjunto, o sea, no solamente del Antiguo Testamento, sino que también valida el Nuevo Testamento
Y eso me pareció interesantísimo porque estas personas tienen un conocimiento de las lenguas que se hablaban en esa época. Eso es muy importante al momento en que nosotros estamos leyendo, porque nosotros estamos leyendo una traducción al español que viene de otra traducción, de otra traducción, de otra traducción. Y nosotros esperamos y pensamos que el Señor en su divina voluntad está mediando a través de su espíritu para que el mensaje se preserve de una manera lo más legítima posible al original. ¿Ok? Seguimos ahora dando otro clic, porque este Instituto Bíblico de Estudios Bíblicos de Israel tiene como objetivo lograr que la Biblia sea de fácil acceso para todos a través del estudio bíblico y de cursos donde los estudiantes puedan conectarse con profesores de Tierra Santa y aprender los idiomas originales del Antiguo Testamento. O sea que está más que bien esta fuente, porque ellos están allá y desde allá ellos tienen quizás acceso a documentación original quizás, o a traducciones muy antiguas que les permiten hacer una interpretación mucho más exacta de, de la Biblia que nosotros tenemos, dice, ¿no? Nos vamos al siguiente slide. Y aquí hay esta palabra que está aquí. Se lee malaj. Repitan, malaj. Es como si fuera mala y termina con J, malaj. La palabra que está al lado se escribe, pero se pronuncia Angelus. Angelus. O sea, una está en hebreo y otra en griego. Ajá. Entonces, damos otro clip porque este es un sustantivo masculino. El significado es emisario, mensajero, ángel. Y ahí es donde nos vamos a hacer un viaje un poquito a través de la historia. Nosotros recordamos que la primera persona que nosotros tenemos así conocimiento que escribió algo sobre la Biblia fue ¿quién? El que empezó a escribir la Biblia. Moisés, y cuando la escribió, la empezó a escribir en hebreo, porque era el idioma que se hablaba en esa época. Es una de las el hebreo es una de las lenguas semíticas. Vayan apuntando porque usted va a quedar de caché cuando usted habla así con un conocimiento de causa. Y que las lenguas semíticas que vienen de Sem, del hijo que tenía Noé, de uno de los hijos de Noé. De ahí viene, origina, pues esta lengua, el hebreo, que se habló en Mesopotamia. Mesopotamia no es más que el escenario en donde ocurre la historia del Antiguo Testamento. Actualmente, si usted la quiere buscar en el mapa, la encontrará en Irak, ahí mismo. Irak en Mesopotamia, esa área donde se estaba llevando a cabo toda esta historia, pues, del Antiguo Testamento. Algunos capítulos en la profecía de Esdras y Daniel y un versículo de Jeremías se escribieron en otra lengua semítica que es el arameo, pero en su conjunto la mayoría fue escrita en hebreo. El arameo se hablaba en los tiempos de Jesús. El lenguaje de erudición en la época de Jesús y después de la época de Jesús era el griego. Recuerdan que los romanos le robaron a los griegos su cultura. Entonces se hablaba mucho el griego, pues, en la época de Jesús también. Y durante los años de la composición del Nuevo Testamento, que va del año 50 al año 100 después de Cristo, en esa época se hablaba mucho el griego. Recuerden que estamos hablando de que son territorios, el evangelio se va a expandir en una época en que el imperio romano es el que tiene el control sobre gran parte del mundo conocido, ¿no? Entonces, porque el mundo que se conoce es prácticamente todo imperio romano. Sin embargo, nos vamos a ir para el siguiente slide, porque el siguiente slide nos tiene una información muy, muy interesante. Y sigue este señor Elie Wiesel Eisenberg escribiendo. Dice que los judíos que escribieron los evangelios y la colección del Nuevo Testamento estuvieron naturalmente pensando de manera judaica y hebraica, a pesar de estar escribiendo en griego. Lo que pasa es que esta gente tenía la estructura gramatical hebrea en su cabeza y tenía la fe en su cabeza de pensar toda esta estructura de que hay un solo Dios,
a quien nosotros servimos, y había una manera también que ellos habían heredado de cómo estaban escritos los libros que había escrito Moisés. Entonces esa era una manera, era la referencia que ellos tenían más fresca, la manera de cómo eso estaba escrito. Sin embargo, no se escribió el Nuevo Testamento haciendo uso de griego clásico o de clase alta. No, no se hizo de esa forma. Se usó el Ahora, vulgar. el Nuevo Testamento, lo que mejor podemos decir que fue, es que por lo general la gente dice por ahí, no, es que escribió en griego. Griego koiné. Pues no, déjame explicarte, yo te voy a dar la información más caliente, la más reciente de ahora, la actualizada, eso viene de allá. Última hora. De última hora, judeo-griego, una mezcolanza entre el griego y el judío y el hebreo. Yo encontré que ese es el que habla el pueblo. Claro, pero te voy a explicar. Lo que pasa es que grandes filósofos como Sócrates y Platón intentaron leer estos escritos del Nuevo Testamento, pero no los pudieron descifrar en su totalidad porque les era muy difícil entenderlos, porque entendían unas cosas, pero otras no las entendían. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento, lo mejor que podemos decir, fue en realidad escrito por los judíos en griego, lo que explica la enorme cantidad de patrones hebraicos de pensamiento, razonamiento, gramática y vocabulario para subrayar, entre otras muchas cosas, que hacen del Nuevo Testamento una colección completamente judía. Sí, sigue una interpretación judía hecha totalmente en un griego mezclado con hebreo. Esa es la realidad, porque 100% puro este señor a través de sus estudios, y le creo porque es un catedrático y conoce las lenguas originales, pues él está diciendo que esto no es griego puro, esto es un mezclado con lo otro. ¿Por qué es importante hablar de que no es un griego puro? Porque cuando nosotros estamos hablando de la palabra malaj, cuando la palabra malaj aparece en el Antiguo Testamento, se utiliza para mensajero, pero cuando tú vas a utilizarlo para decir que es un mensajero de Dios o mensajero de alguien, tú lo único que cambia es malahei, pero sigue manteniendo su raíz malaj. Y esto es importante porque para los hebreos, la palabra, cada vez que ellos encuentren la palabra malaj, ellos no van a pensar en un ser con alas. Ellos van a pensar en alguien que trae un mensaje. Ellos no están pensando en ángeles, no. Ellos están pensando, la palabra malaj es para un mensajero, que puede ser una persona, como puede ser también un ser celestial. Indistintamente se usaba la palabra malaj. Y en algunos casos, cuando era un mensajero se usaba malahei, esa terminación. De todas formas, también ya justamente después de la muerte de Jesucristo, ya en el caso particular de Pablo, pudimos buscar Gálatas 4:14. Pablo hace una connotación aquí muy interesante con respecto a cómo se llama y cómo se ve a sí mismo. Vamos a ver Gálatas 4:14. ¿Quién lo tenía? Gálatas 4:14. 4:14 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Entonces él dice que me recibiste a mí como ¿quién? Como un ángel, porque él se veía a sí mismo como un mensajero del Señor. ¿Ves? Entonces cuando estamos hablando de que si había, bueno, y a todo esto, se supone, y nos vamos a ir a hacer el ejercicio rapidito. Vamos a Apocalipsis 2 y nos vamos a ver Apocalipsis 2. ¿Alguien tenía? Yo tengo el 2:4. El 2. Tengo el 2, del sí. 2 al 4. Ok, del 2 al 4, léeme tú el 2, del 2 al 4, porque aquí, mira, porque es muy importante que se sepa que se le escribe al ángel de la iglesia en Efeso, ¿sí? Se le escribe al ángel de la iglesia. Sin embargo, al ángel de la iglesia se le da este mensaje específico. ¿Qué dice? Yo conozco. Del 2 al 4, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada,
Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Hasta ahí. Ok, perfecto. Es muy importante que al ángel se le está diciendo, yo conozco tus obras y tu trabajo, tu arduo trabajo y paciencia. Y también el 3 se hace la anotación de que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Obviamente que si estamos hablando de un ángel, los ángeles no van a venir jamás al planeta Tierra a sufrir. No vienen siempre a enviar un mensaje o a cumplir una misión, pero no vienen ni a sufrir ni a cometer los errores que se está diciendo que se han cometido, porque se le está diciendo esto al ángel de la iglesia en Efeso. Por consiguiente, muchos eruditos, muchas personas que han hecho estudios acerca de los mensajes de las 7 iglesias concluyen que estos ángeles de a los que se refiere este mensaje es el líder mayoritario que tiene cada una de estas iglesias, que podría ser en todo caso el pastor, el líder máximo que tenga, que dirija cada una de estas iglesias. Entonces, por esa razón... Jimmy tiene la mano levantada, perfecto. Sí, no, iba a decir lo mismo, ¿verdad? Que el mensaje está dirigido a una persona humana, porque está hablando de las obras que tú haces. El ángel no hace obras, el ángel vela, cuida, protege, pero o sea, eso no quita que en la iglesia haya ángeles. Claro. Pero no es el ángel que está refiriendo aquí está refiriendo a ese pastor, ese mensajero que Dios ha escogido. Sí, porque más adelante en los mensajes, acuérdate que los mensajes se van poniendo más hardcore, se van poniendo más fuertes y hacen hacen unas acusaciones y de cosas que tú dices que, pero un ángel no puede hacer eso, y le está refiriendo cosas muy fuertes que son errores humanos. Entonces tú un error humano no se lo puedes achacar a un ángel. No, jamás nunca. Entonces, pues, por eso es que queremos, Blanquita, dejar bien claro que para efectos de este estudio y para lo que estamos hablando de que el mensaje a cada una de las iglesias, el mensaje está siendo dirigido al líder máximo que dirige cada una de estas iglesias. Seguimos ahora con el siguiente slide. Vamos a hablar ahora de Efeso. Efeso, que me llamó mucho la atención. Vamos a ver aquí. Era en New York de esa época. Bueno, déjame explicarte, para allá vamos. Yo pensaba que era el Nueva York, pero realmente el Nueva York de esa época era Roma. Roma no era puede ser Nueva York. Esto podría ser quizás París, Francia, o París. Comercio, de comercio. O algo más de comercio, como lo que puede haber sido Japón o China, Taiwán. ¿Sabes? Que comercialmente son lugares importantes, ¿no? Entonces, que son lugares extremadamente importantes. Pues bien, con respecto a esto, dime. No, que es Éfeso. Éfeso. Sí. Vamos a buscar Hechos 20:31, porque aquí hubo en Éfeso uno de los avivamientos más importantes de la época en que Pablo empezó su ministerio, y ministerio que él llevó a cabo en Éfeso por más de 3 años. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjense que fue uno de los, aquí aparecen muchas situaciones muy interesantes, sucedieron cosas maravillosas, como lo relatado en Hechos 19, del 18 al 20. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía
poderosamente la palabra del Señor. Amén, amén. Imagínense cosas maravillosas como esa, que gente que estaba practicando la magia se deshizo de toda esa documentación que les alimentaba la mente y corazones y se volvieron pues a Jesús. Más adelante vamos a estar viendo que también aquí una de las 7 maravillas del mundo, que es el templo de la diosa Diana, que era muy famoso en esta época y se vendían hasta, vamos a ver más adelante, que incluso hasta se dio una situación con Pablo en esa época, más adelante lo veremos, pero era gente muy idólatra. Había mucho trabajo evangelístico que hacer en esa época y realmente pues el trabajo titánico de estar hablando acerca de, porque fíjense, hay cosas que yo quiero resaltar y es que uno a veces se pone a pensar, esta gente que estaba en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ¿qué utilizaban para evangelizar? Porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Se han puesto a pensar? ¿Ah? El testimonio de Cristo. Pero el Nuevo apóstoles, los apóstoles. Pues les voy a decir, les voy a comentar rapidito qué era lo que hacían. Ellos lo que utilizaban durante mucho tiempo al principio de la iglesia primitiva para hablar acerca del Señor, porque realmente el Nuevo Testamento no estaba escrito porque se acababa de vivir. Sí se hablaba del testimonio de las cosas que sabían acerca de Jesucristo, pero esto no fue una cosa que fue de la noche a la mañana. Aquí estamos hablando de varios años y siglos después de la muerte de Jesucristo. Esto no fue una cosa que este murió ayer, resucitó al tercer día y al día siguiente la gente estaba predicando y todas las cosas. No, porque recuerden que al principio la gente se aguantó un montón porque la gente tenía miedo de que les cortaran la cabeza porque empezó una gran persecución hacia los cristianos. Entonces, lo que los primeros cristianos utilizaron fue lo que se conoce como la versión Septuaginta de la Biblia. Septuaginta. La Septuaginta, que alrededor del año 300 antes de Cristo se realizó una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego y se completó alrededor del año 200 antes de Cristo. Gradualmente esta traducción griega del Antiguo Testamento, llamada Septuaginta, fue ampliamente aceptada y usada en muchas sinagogas. También se convirtió en una maravillosa herramienta misionera para los primeros cristianos, porque ahora los griegos podían leer la palabra de Dios en su propia lengua. Porque imagínense, cuando empezó la iglesia, todavía Pablo no había escrito todas sus cartas. Es más, Pablo no estaba en el escenario todavía. Entonces, ahora, gran parte del Nuevo Testamento no había sido escrito. Y ni hablar de Apocalipsis, de lo que escribió Juan, porque eso fue mucho tiempo después. A ver. Ahora, Benjamín, yo me imagino que ellos usaban el texto griego del Antiguo Testamento para que ellos validaran que Jesús era el Mesías prometido. No, claro que sí. Porque claro lo otro era el testimonio de Jesucristo. Claro que sí. Pero acuérdate que cuando se mete Constantino en la historia, ya empiezan otros problemas. Sí, claro, porque ya entonces estamos viendo, ya cuando entra Constantino ya está viendo el resurgimiento de la Iglesia Católica. ¿Ves? Y entonces estamos viendo ya otra perspectiva, porque ya esta es otra visión un poquito diferente, porque no vamos a entrar en eso ahorita, pero tú y yo y muchos de los que estamos aquí sabemos que muchas tradiciones paganas salieron a contaminar un tanto los textos porque y las creencias más que nada para poder tener más adeptos dentro del pueblo griego, ¿no? El paralelismo que puede haber con la Virgen María y ciertas diosas que habían en esa época y todas esas cosas, pues pueden corroborarlo de una manera más clara. Pero quería hacer esa aclaración porque me parecía interesante. Invasión histórico-profética, vamos a ver. Vamos, clic. Sí, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, estamos hablando que de la perspectiva histórico-profética, estamos hablando de un periodo de tiempo que del 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. Si mi mática no mala, allí entre eso hay 70 años. Entre 30 y 100 hay 70, porque serían 40, 50, 60, 70,
¿Cuánto es? 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, 70 años, ¿no? Mira que el 7 está ahí, el 7 está ahí, aquí son 70, pero sigue ahí. Mira, desde la perspectiva histórica profética podemos decir que el periodo de la iglesia fue reconocida por su arduo trabajo y paciencia y por no tolerar a los falsos apóstoles. ¿Seguimos? Se recrimina haber perdido su primer amor. Y buscamos la segunda de Timoteo 2:6. Primera de Timoteo 2:6. ¿Quién tenía primera y segunda de Timoteo 2:6? ¿Alguien tenía? Pues si alguien nos lo puede buscar, se lo vamos a agradecer. Segunda de Timoteo 2:6. Se le recrimina a la iglesia en el periodo del que está empezando la iglesia, que se les olvidó la razón por la cual gestiona todo este movimiento del cristianismo. A ver, segunda de Timoteo 2:6, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 2:6. capítulo 2, versículo 6. Dice, el labrador para participar de sus frutos debe trabajar primero. Segunda de Timoteo 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, sí. Aquí se está haciendo referencia pues al mismísimo Cristo. Y en este periodo de la iglesia se está recriminando de que quizás eso fue lo que sucedió, que en esa época de la iglesia apostólica, de la iglesia más primitiva, pues había pasado mucho tiempo y ya estaban quizás en otra generación que no se acordaban quizás de las cosas que se habían hecho con Jesús, porque había pasado ya bastante tiempo, quizás varias generaciones, y quizás eso lo fue alejando un poco de lo que se conoce como su primer amor. Vamos a ver lo que dice siguiente, porque creo que esta no es la primera vez que nosotros como pueblo de Dios nos olvidamos del Señor. La iglesia estaba atravesando por divisiones, apostasías y enfriamientos. Y esto es importante porque obviamente ha pasado mucho tiempo entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el resurgimiento de la iglesia, como el Señor Jesucristo había planificado que resurgiera, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues pasan muchas generaciones y eso incluso el pueblo de Israel cuando en su debido momento pasaron generaciones y se olvidaron de las cosas que habían oído que Dios había hecho cuando ellos estaban en el desierto. Y es difícil cuando tú no tienes esa referencia mantener fe, porque hay que mantenerla por generaciones. De todas formas, vamos a buscar ahora en el siguiente slide las actitudes positivas de las cuales nos está hablando el Señor en este versículo. Vamos a ver el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo. El versículo 2 y 3 del capítulo 2. A ver 2 si y 3. Ok. Ajá. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Me lees ahora, por favor? Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sí, pero pero tienes esto, el 6. Okay. Sigo hasta el 6. Ok. No, léeme el 6. El 6 solito. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok. Cuando hablamos de arduo trabajo y buenas obras, estamos hablando que probablemente que esta gente ayudaba a los pobres en el mensaje del evangelio, cumplían con todo esto y esta actividad positiva, o sea, ellos, lo que el Señor pedía, ellos en esa área, ellos
completados. Así que eso para ellos no era problema. Ellos eran gente que trabajaba duro e entregado a la obra del Señor. Ahora vamos al siguiente clip, que aparece la buena doctrina. No creían todo lo que decían porque lo filtraban todo a la luz del Evangelio, de las Escrituras. Ahora busquemos primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Entonces, ahí ellos están diciendo que su actitud es y que no puede soportar a los hijos que se dicen apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos. Es una actitud que nosotros tenemos que también imitar en nuestro tiempo, pero Los no ha de la hallado. perspectiva de nuestro conocimiento. Sí que nosotros tenemos que, a través del Espíritu, que el Espíritu se manifieste y nos diga cuando vemos este tipo de manifestaciones, si son o no también del Espíritu, ¿no? Ahora busquemos, Pablo nos recomienda algo muy importante en 1 Tesalonicenses 21. Examinarlo todo, retened lo bueno. Eso es así. Aún los dones de profecía. Busquemos 1 Corintios 14, 29. Como los profetas que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así mismo. Entonces, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás juzguen. Claro. Es, bueno, claro, él está hablando a la gente, a gente convertida, él está hablando a los convertidos. Y pues y a la iglesia que están hablando. Claro, y entonces que dejen que el Espíritu pues haga esa parte a través de nosotros de poder discernir si esto es de Dios o no es de Dios, sobre todo también de profecía. Seguimos, entonces, es la consecuencia de las enseñanzas y las advertencias de Pablo cuando estuvo con ellos. Oscar, Hechos 20 del 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acercándoos por 3 años de noche y de día, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora vamos a ver la constancia y perseverancia en su vida cristiana. Había sufrido y tenido paciencia ante las circunstancias difíciles de la vida cristiana. Busquemos Hechos 19 del 23 al 41. Ok, hubo para aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis, oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y algunas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándoles los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar
en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones de Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se concedan y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho eso, despidió a la asamblea. Sí, esta gente tenía una constancia y una perseverancia en su vida cristiana tremenda. Lo iban a linchar. A pesar de la adversidad, se lo iban a linchar por esta gente, seguidores de Satanás, defendiendo a su diosa Diana. Que le iba a tumbar el kiosco. Le iba a tumbar el kiosco. Claro, era eso, el business se lo estaban tumbando, entonces pues por eso fue todo. Bueno, para terminar, vamos a hablar ahora de que el último de las actitudes positivas odiaban las prácticas de los nicolaitas. Los nicolaitas es muy interesante porque los nicolaitas son seguidores de Nicolás, prosélito de Antioquía, que es un prosélito. Un prosélito no es más que un nuevo creyente, ¿no? Pero era un diácono. Sí, pero se utiliza la palabra prosélito para identificar a las personas que se cambian, que eran una cosa antes y que ahora están en una nueva creencia. Un prosélito es uno que convierte a otro en otra cosa, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, él estaba convirtiéndose de lo que era antes a lo que es ahora al cristianismo, y es prácticamente un nuevo creyente. Para los efectos de lo que yo encontré que la definición más aceptada es que era una persona nueva, un nuevo creyente, prosélito de Antioquía. Uno de los primeros 7 diáconos, busquemos Hechos 6:5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. O sea, de la fe judía prosélito, se convirtió. Eso es un nuevo creyente, prosélito de Antioquía, que es un nuevo creyente, ¿no? Entonces los nicolaitas, eso viene del griego de la palabra Nike. ¿Se acuerdan las zapatillas? Las tenis. Sí, Nike. Los Nike. Bueno, los nicolaitas viene de la palabra dar. Todas las palabras tienen una raíz y una desinencia. La raíz nicolaita es Nike, que significa victoria. La desinencia es Laos, que significa pueblo. Por consiguiente, nicolaita significa victoria sobre el pueblo. Si la secta hacía honor a su nombre, entonces era un movimiento que saltaba a los clérigos por encima de los laicos, tal como lo hacían los papados romanos. Y aquí puedes ver una antesala que se convirtió después la fe en esa época, ¿no? Que fue deviniendo de tal forma que los romanos pues crearon el sistema de los papados para mantener un poquito más el control y el poder en esa época. Podría decir que Nicolás, que era nicolaita, que empezó toda esa exaltación con Nicolás, ¿no? Por eso le decían nicolaita. Sí, pero él era una falsa doctrina basada mayormente en cosas inmorales. Básicamente está introduciendo a la iglesia. El problema es sí que como ellos se había convertido y ellos eran tan paganos y tenían tantos ritos perversos en sus ceremonias. Estoy leyendo. Cuando vaya a la de Pérgamo, vuelve a hablar sobre ello y da una descripción de sus prácticas. Ajá. Cuando vayas al segundo libro. Ruby. Sí, en el libro, en el diccionario bíblico ilustrado, dice que los nicolaitas se habían estado vinculados con la clase de herejía que enseñó Balaam, en especial con las fiestas y orgías que supuestamente
se realizaba en la iglesia del primer siglo. Por eso, cuando vayas a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 3 versículos 3 y 14, ahí va a hablar sobre esas Totalmente degenerados. doctrinas. O sea, en el segundo libro te lo voy a explicar más. Mejor. O sea, segunda carta. Mira, pero él se convierte al cristianismo luego. No, él ya estaba él es un cristiano perverso. Era un cristiano no convertido. Un cristiano. Eso era de la boca para afuera. Un cristiano. Exacto. Yo había leído que también practicaban la adivinación, etcétera. Sí, sí. Por eso cuando vaya Benjamín al próximo carta, ahí se explica más todavía sobre ese Nicolás. Bueno, muy bueno. Sí, nada más quería para terminar, a veces uno se pone a pensar, oye, ¿y qué pasó con esta iglesia? ¿Cuál fue el final de ellos? Vayan pensando durante la semana, ¿qué pasó con esta iglesia? Porque vamos a ver más adelante las otras ciudades y vamos a hacer una comparación de cómo están esas ciudades hoy en día. Y si eso que están hoy en día es una representación de la profecía bíblica que aparecía en estos mensajes, ¿no? Si hay una correlación entre cómo está esta ciudad hoy en día a cómo la describían en esa época. Entonces, es interesante cuando hacemos eso, así que les invito a hacer ese ejercicio, especialmente con la iglesia de Éfeso. Cuando tengan una oportunidad, busquen imágenes, a ver Éfeso, y búsquense en la actualidad y después hablamos qué fue lo que encontraron, porque está interesantísimo. Bueno, de todas maneras, pues hasta aquí pues llegamos en la presentación. La próxima semana pues vamos a hablar de las buenas obras sin amor. Y eso nos hace recordar pues lo que nos decía 1 Corintios 13, si no tienes amor, de nada te sirve. Así que hemos terminado por el momento hasta ahora, hasta aquí, y esperemos podemos continuar la próxima semana.